Nous allons dire aux Américains deux choses. D'abord, rendez-nous la statue de la liberté. On en a marre d'en avoir une toute petite. On veut la grande. ¿Se puede devolver un regalo hecho hace 139 años? ¿La Estatua de la Libertad fue un regalo hecho a los presidentes gringos? ¿A quién y qué representa esta estatua? ¿Por qué se la dio Francia a Estados Unidos? De eso y más va este Seven Voyage. Absolutely not. My advice to that unnamed low-level French politician would be to remind them that it's only because of the United States of America that the French are not speaking German right now. Aquí difiero y comparto la opinión de la vocera de la Casa Blanca. Estoy totalmente de acuerdo con ella cuando dice que este político francés es de segundo nivel, pero en lo que no estoy de acuerdo es cuando dice de que gracias a Estados Unidos en Francia no se habla alemán, haciendo referencia a la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Fue realmente el Ejército Rojo de la Unión Soviética quien detuvo a los nazis. El resto de los aliados, incluido Estados Unidos, sí dieron su aporte, pero no fueron golpes definitivos. Y no es solo una opinión, son datos que están a la mano de quien guste en cualquier biblioteca y hemeroteca del mundo. Se tenía que decir y se dijo. Eso de que Estados Unidos liberó al mundo de los nazis es una visión creada a partir de Hollywood. Et nous allons dire aux Américains qui ont choisi de basculer du côté des tyrans, rendez-nous la statue de la liberté. On vous en a fait cadeau, mais apparemment vous la méprisez. Alors elle sera très bien ici, chez nous. Eh bien, nous serons, nous, cette terre ferme pour les amoureux de la liberté. Estas actitudes de decir que quién hace esta cosa, quién no la hace, de sentirse el policía del mundo, el liberador, el salvador del mundo, es precisamente lo que en el extranjero se aborrece de Estados Unidos, pues. Y el hecho de que ahora este personaje y otros que le siguen el juego quieren jugar este juego de luchitas con Estados Unidos es de flojera, da una hueva eterna. Creo que estos dos países, Francia y Estados Unidos, históricamente hablando, tienen mucho que decir de la palabra libertad. Pienso sobre todo en la visión muy paternalista hasta ahora que todavía tiene Francia de ciertas naciones, sobre todo africanas y árabes. Pero a ver, a lo que vinimos. ¿Puede y debe regresar a Estados Unidos un regalo hecho hace casi siglo y medio? No puede ni debe. Y creo que Raphaël Glucksmann, el político francés que hizo esta petición, bien lo sabe, pero solo quería llamar la atención. ¿Y de qué manera tan burda? Mezcló todo, o sea, quería hacer una crítica a Donald Trump y terminó poniendo en el mismo saco que sus dirigentes toda la población estadounidense, hablando de los estadounidenses en general, pues. No estaría de más que Glucksmann le echara una ojeada a este video, que alguien se lo pase, por favor. Una ojeada a la historia detrás de la Estatua de la Libertad. Y bien, ¿cómo nace la idea de parte de Francia de darle un obsequio a Estados Unidos? Para contestar esta pregunta, nos tenemos que ir al siglo XIX, y más específicamente a la década de los 60 de este siglo. La idea vino del jurista francés Édouard de La Boulaye en 1865. Pensó darle a Estados Unidos una escultura que simbolizara la libertad, con motivo de lo que sería entonces el próximo centenario de la independencia estadounidense, a celebrarse en 1876. La libertad para ese momento se encontraba suprimida en Francia, pues el país estaba bajo la dictadura de Napoleón III. La Boulaye, un liberal y evidente opositor a Napoleón, con la idea del regalo criticaba de manera indirecta el régimen autoritario del Segundo Imperio, además de reivindicar los ideales de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. A la par, en esos años, en Estados Unidos acababa de finalizar la Guerra de Secesión o Guerra Civil, surgida por la disputa entre los estados del norte, la Unión antiesclavistas, y los estados del sur, la Confederación pro-esclavistas. Esto también motivó a La Boulaye a presentar la idea de la estatua, pues fue un defensor de los estados de la Unión. Francia había acabado con la monarquía gracias a la Revolución Francesa, misma Revolución Francesa que fue fuertemente
influenciada por la independencia de Estados Unidos de la corona británica. Para 1865, Francia ya había sufrido 2 emperadores autoproclamados, Napoleón y luego su sobrino, Napoleón III, así como la etapa de la restauración monárquica. ¿Qué mejor que reivindicar la Revolución Francesa y sus ideas, avivando el espíritu republicano y antimonárquico en Francia con la idea de la estatua? Finalmente, poco después, en 1870, llega a su fin el Segundo Imperio en Francia y comenzaría la Tercera República, tras la ocupación prusiana de Francia y tras el episodio de la Comuna de París, un hecho del que ya hablé en 2 videos anteriores, por si gustan echarles un ojo. Pero miren nada más lo que son las cosas. Estados Unidos en aquellos años no solo contaba con una fuerte población de origen británica, sino también con muchas personas de origen alemán. Y muchos de ellos veían con buenos ojos de que el reino de Prusia hubiera ocupado Francia. Pero bueno, a la idea de La Boulée se sumó un amigo suyo también antinapoleónico, el escultor Frédéric Auguste Bartholdi, quien se encargó de diseñar el obsequio. ¿Cómo diseñó la estatua? ¿Y qué símbolos le puso? El nombre completo y oficial de la estatua es La Libertad iluminando al mundo. En francés, La Liberté éclairant le monde. ¿Y por qué este tamaño? Se preguntarán muchos. Era la moda de estos tiempos, hacer construcciones suntuosas, muy romanescas. Además, Bartholdi había estado antes en Egipto y había quedado muy impresionado por las diversas construcciones y figuras gigantescas faraónicas. Como les comenté antes, Estados Unidos venía saliendo de la Guerra de Secesión. A sus pies, la estatua tiene unas cadenas rotas, simbolizando la liberación de la esclavitud, aunque hay que decir que Bartholdi las puso de manera muy sutil, pues están escondidas bajo los ropajes. No se distinguen a simple vista. La figura representa a Libertas, la diosa romana de la libertad y la independencia. Este rostro serio y un tanto severo de la estatua, ¿quién lo inspiró? La modelo que sirvió para el rostro no tiene consenso. Hay quienes dicen que Bartholdi se inspiró en su madre, otros que en una prostituta del barrio parisino de Pigalle, otros que en la pareja estadounidense de uno de los promotores de la estatua, otros indican que no se basó en ninguna mujer en particular. En la mano derecha, la figura sostiene una antorcha que simboliza la iluminación y en su mano izquierda una tablilla con la fecha de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 4 de julio de 1776. La diadema de la cabeza es una corona con 7 picos que simbolizan los 7 continentes y los 7 mares que se tenían categorizados en esa época. La antorcha original fue reemplazada en 1986 por estar demasiado dañada. Esta antorcha se exhibe ahora en el Museo de la Estatua de la Libertad, ubicado a un costado de ella, en el mismo islote. Originalmente, la estatua era de color bronce, por estar cubierta de cobre. Con la natural oxidación del paso del tiempo, la pátina volvió a la figura color verde turquesa. La estatua vive en Nueva York, pero nació en París, más específicamente en este sitio, el 25 de la Rue de Chazelle, en el distrito 17. Ahí se encontraban los talleres Gagé, Gautier y Compagnie. En algunos momentos labrarla fue un trabajo privado, pero dadas las dimensiones de la obra, pues esta quedó expuesta al público, como se puede ver en esta imagen. La estatua tiene una altura de 93 metros con base y todo. La pura figura 46 metros y pesa 225 toneladas. ¿Y cómo es pues que semejante mole llegó de Francia a Estados Unidos? Francia se encargó de todos los detalles de la figura, así como de su transporte. Estados Unidos puso el pedestal, pero en ambos casos pues todo fue financiado por donaciones tanto de ciudadanos franceses como estadounidenses. Para este fin se creó la Unión Franco-Estadounidense, encargada de la recaudación. La estatua fue terminada en 1884. En Francia se le armó por vez primera para posteriormente desmontarla en 350 piezas que fueron metidas en 214 contenedores que fueron enviados a Estados Unidos por mar. La estatua llegó al puerto de Nueva York el 17 de junio de 1885 a bordo de la fragata francesa Isère. El ensamblado estuvo a cargo de Francia. Su posición está
situada de una manera que el rostro mira hacia donde se ubica Francia. Más de un año después de su arribo en barco, fue inaugurada la estatua el 28 de octubre de 1886. El centenario de la independencia de Estados Unidos había sido en 1876. La estatua llegó 10 años más tarde de lo originalmente planeado, pues la obra terminó costando más de lo originalmente previsto. Estos inconvenientes financieros, además de varios retrasos en su construcción, fue lo que postergó una década su inauguración. ¿Y qué tiene que ver, pues, el ingeniero Gustave Eiffel con la Estatua de la Libertad? Bartholdi fue quien diseñó la escultura, pero para sostenerla por dentro se llamó primero a Eugène Viollet-le-Duc, el arquitecto que en esa época estaba remodelando muchas construcciones antiguas en Francia. Pero a su muerte, justo durante el proceso de construcción, entró en su lugar el ingeniero Gustave Eiffel, quien sería famoso después por la Torre Eiffel, monumento parisino que en otro video ya les comenté que no es solo de él, aunque él solito se lleva el crédito y el nombre de la torre. En ocasiones pasa lo mismo con la Estatua de la Libertad. Se suele decir, ¿sabían que Eiffel tiene una obra en Nueva York? Y se refieren obviamente a la Estatua de la Libertad. Sí, Eiffel participó, pero no es obra completamente suya. Bueno, como vemos, la estatua tiene su origen en la reivindicación de la libertad en un momento en que Francia estaba bajo un régimen autoritario, y fue con el paso del tiempo que fue cambiando sus significantes, sus referentes. Representa también para muchos la inmigración, que es realmente la base de la población actual de Estados Unidos, que luego, hay que decirlo, a muchísimos se les olvida, ¿eh? En aquellos años se viajaba en barco y un fuerte punto de entrada a Estados Unidos era el puerto de Nueva York. Los barcos que llegaban lo primero que veían era la Estatua de la Libertad. Sobre este punto, en la base de la estatua está una placa donde se lee un poema de la poeta Emma Lazarus llamado El Nuevo Coloso, que en una parte detalla muy bien esto de la inmigración y de la llegada al llamado sueño americano. Dame tus pobres, tus agotados, quienes en filas apretadas aspiran a vivir libres. Los desechos de tus costas superpobladas, envíamelos a mí, los desheredados que me trae la tormenta. Levanto mi luz e ilumino la puerta dorada. Inmigrantes pobres o perseguidos que buscaban un giro en su vida. Todo esto se ejemplifica en la película El Inmigrante de Charles Chaplin de 1917. En verdad que la gente de Estados Unidos más reaccionaria debería de echar un vistazo a su propia historia, ¿eh? O de perdiz, cuando se toman una foto en sus monumentos, saber de qué va la cosa, ¿no creen? Por cierto, la estatua es Monumento Histórico Nacional desde 1924 y parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO desde 1984. La estatua, dado lo que representa, la libertad ha sido tomada como ejemplo del doble discurso de Estados Unidos. Tiene una estatua de la libertad ahí en Nueva York, pero su verdadera política, tanto en lo interno como en lo externo, va muchísimas veces en contra de las libertades. Por citar unos cuantos ejemplos, en la época de las luchas por los derechos de los afroestadounidenses, cuando surgió el Black Power, las Panteras Negras, Malcolm X o Martin Luther King, se decía que la Estatua de la Libertad era una broma, pues si bien la esclavitud había dejado de ser oficial, en la vida real la segregación y el racismo continuaban. Más recientemente, el caso de Julian Assange mostró la gigantesca hipocresía de Estados Unidos. Assange hizo pública muchísima información de cómo en verdad actúan las autoridades gringas en el mundo. ¿Y qué hizo Estados Unidos ante estas revelaciones? Lo persiguió como a nadie. ¿Dónde queda pues la libertad cuando persigues a un ciudadano que simplemente dio información relevante y de interés público? Y vamos, ya ni qué decir de las innumerables veces que Estados Unidos mete la nariz donde nadie lo llama, invocando que debe llevar su libertad y su democracia y bajo sus condiciones. Y tras toda esta conversación sobre la Estatua de la Libertad, pues ¿qué creen? La estatua que está en Nueva York no es la estatua original, sino una réplica más grande de un molde original. ¿Y este molde original? ¿Dónde creen que está? Comúnmente se cree que es esta, la Estatua de la Libertad que se encuentra en la Île aux Cygnes, Isla de los Cisnes, una pequeñita isla artificial en el río Sena en París.
con todo y pedestal, mide 11 metros. Pero no, ella no es el molde original, es una réplica hecha también por Bartholdi. Y fue un regalo de la comunidad estadounidense radicada en Francia por el centenario de la Revolución Francesa. Se inauguró 3 años después de la de Nueva York, el 4 de julio de 1889. Su rostro mira en dirección a Estados Unidos, por cierto. Pero sí, esta que muchos pensaban era el molde original, pero que no lo es, más bien es su pequeña hermana. ¿Dónde está pues la verdadera de la verdadera? Pues es esta que ven ahora, modelo original en yeso de casi 3 metros que sirvió de base para realizar la de Nueva York. Esta figura se encuentra en el Musée des Arts et Métiers, Museo de Artes y Oficios de París. Se exhibió por vez primera en la Exposición Universal de París de 1878, como un adelanto de lo que llegaría años después a Nueva York. También en esta exposición, por cierto, se exhibieron partes de la estatua que ya habían sido terminadas, como la mano con la antorcha y la cabeza con la corona. ¿Cómo la vieron pues? Esa es grosso modo la historia de la Estatua de la Libertad. Como ven, fue un regalo de franceses liberales, antinapoleónicos y antimonárquicos al pueblo estadounidense y a su independencia, más allá del actuar de los presidentes gringos desde hace 140 años o del uso más reciente que le dio Hollywood. Es por eso y más que la idea de regresar el obsequio a Francia se me hace algo muy tonto. Una cosa es cuestionar el significado de la libertad en Estados Unidos y el doble rasero que le dan, y otra muy distinta es pedir que regresen un obsequio que se hizo entre pueblos. Pero bueno, dicho todo esto, ¿ustedes qué opinan? Ya saben, pueden disentir aquí abajo en los comentarios, donde siempre les leo con estos lentecitos para leerlos bien. Y agradezco como siempre sus muestras de apoyo, el like, el compartir, el poner el comentario, obviamente, y también el super thanks, unirse al canal, y no se olviden por favor activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subo un nuevo video, porque luego me dicen, Sebe, te desapareces. Bueno, esto es todo para hoy, nos vemos en el próximo video y les mando un fuerte apapacho.